Estamos de vuelta en este Vigo a Debate hablando de la situación de la sanidad. Tenía la palabra el vicepresidente del Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra, Manuel Rodríguez, que se la vamos a devolver, y añadiendo otro tema que ya nos sirve para hilar con el siguiente, que es que a partir del próximo lunes pues vuelven la segunda oleada del estudio de seroprevalencia, y ha habido distintas críticas sobre la necesidad de hacer este estudio por parte de la Xunta de Galicia cuando el propio Gobierno central está haciendo su estudio. Es decir, hay dos estudios que se están realizando en tiempos similares. Así que añado este tema para que luego sigan los contertulios hablando, pero le damos primero la palabra a Manuel, que ya, por eso lo interrumpí antes. Bueno, vamos a ver. La situación es que en este momento tenemos una experiencia demostrada, tenemos un hecho demostrado, y yo una de las cosas que pediría era lo que estaba diciendo. En un futuro, ahora próximo, testemos de manera habitual a nuestros profesionales para evitar que nuestros profesionales sigan siendo o puedan ser un foco de contagio hacia los usuarios, en el supuesto, porque somos los que vamos a estar en primera. Tenemos que partir de la base de que la primera línea ahora tenemos que enfocarla de una manera clara en atención primaria y tenemos que darle los recursos que necesita. Sabemos que no hay profesionales suficientes. Tenemos que buscar la forma de que estos profesionales puedan dar cobertura de una manera clara a todo esto para no sentirnos desbordados si realmente hubiera un rebrote. Y tenemos que pensar, ponernos en la peor de las situaciones, que lo va a haber. Dios quiera que no lo haya, pero tenemos que ponernos en la peor de las situaciones. Y eso tenemos que ponernos los profesionales, las administraciones y los usuarios. Todos debemos de poner de nuestra parte para que esto no se nos salga de las manos en los próximos meses, e incluso a lo mejor más tiempo, si no viene algo que nos pueda controlar esta patología. Con lo cual yo pediría de una manera clara a esta administración y a este gerente en particular que ponga todos los medios sobre la mesa que pueda para intentar aliviar en la medida de lo posible que todo este brote que pueda venir no nos sature los centros hospitalarios y nos provoque que patologías que también, por desgracia, sigue habiéndolas, tengamos que dejar de atenderlas porque tenemos una prioridad de saturación otra vez por un. Sí, yo es algo que pediría. Manuel, totalmente de acuerdo contigo, y además aprovecho tu intervención para destacar un par de cosas. Bueno, en primer lugar, tú lo sabes y Carmen también lo sabe, estamos en ese plan para testar a todos los profesionales con una frecuencia mucho más alta, porque hemos, con las técnicas de pooling que comentábamos antes, hemos multiplicado nuestra capacidad por mucho, decimos de 20 o incluso por más, estamos viendo ahora, y como decía antes, ya hay servicios como hematología del hospital o urgencias y ahora la UCI, que ya se testan cada semana, ¿no? Que eso es un dato importante. ¿Qué buscamos con esto? Pues buscamos transmitir, bueno, primero, en el caso de hematología, seguridad a los pacientes inmunodeprimidos que ellos tratan, que realmente son más sensibles quizás que el resto de pacientes, y en general transmitir seguridad, ¿no? Que el hospital en ese sentido es un sitio seguro. Y enlazo con lo que tú comentabas, Manuel, que hay pacientes que cuando les llamamos para venir a hacerse una prueba o una intervención que está pendiente, notamos reticencias, ¿no? Los pacientes consideran que el hospital no es un sitio seguro, y esto creo que es un mensaje que entre todos tenemos que cambiar, porque bueno, sería como absurdo que el sitio donde más salud podemos dar, tanto el hospital como atención primaria, fueran vistos por la población como un sitio inseguro, ¿no? En ese sentido, yo quisiera dar un dato, porque antes se comentó otro un poco distinto y creo que es importante. En el área de Vigo, trabajadores positivos desde el punto de vista clínico, hemos tenido del orden de 100. Otra cosa es, como saben los oyentes y seguramente sabéis vosotros, hemos hecho pruebas serológicas que han dado IgMs positivas, que han sido falsos positivos, que se han comprobado con PCR. Si quitamos estos pacientes, esos trabajadores que realmente no eran positivos, estamos hablando del rango de 100 pacientes. Estos 100 pacientes no llega al 1,47% de la población que tenemos en el área de Vigo, perdón, de los trabajadores. Si tenemos, vamos a suponer, 6.400 trabajadores entre primaria y hospital, 100 trabajadores está en ese rango, el 1,47% de la plantilla. Es un porcentaje realmente bajo que yo quiero poner en valor y es resultado del trabajo de todos, para que a los pacientes no piensen que venir al hospital o al centro de salud es un sitio inseguro.
Este dato es muy del orden del que ha dado el estudio de seroprevalencia que se ha hecho en Galicia. Y enlazo con la pregunta que hacías, Marci. Nosotros hemos hecho ese test, primero lo empezamos a hacer antes que el del Ministerio, se planteó con muchísima antelación al del Ministerio y es un dato que tenemos por área sanitaria. Nosotros podemos decir que en Vigo, de forma detallada, hay un 1,15% de prevalencia. Curiosamente, un dato muy similar al porcentaje de trabajadores que están infectados, ¿no? O que han estado infectados. Por lo tanto, bueno, creo que es un dato positivo y tenerlo siempre es mejor. Decía, ¿se empieza ahora una segunda etapa? Bueno, pues que es lo que se había anunciado. Cuando se anunció la primera etapa eran del orden de 60.000 pacientes en una primera onda y una segunda onda 3 semanas después con otros 60.000 y se está cumpliendo lo que se dijo. ¿Que los datos son bajos? Bueno, los datos siempre son importantes, sean bajos, sean altos. Tener información de que el dato es muy bajo es bueno porque nos permite conocer el comportamiento, nos permite tomar decisiones, por ejemplo, en la apertura de las residencias o cosas de ese estilo. Y bueno, claro, por un lado nos gustaría que fuera más alto porque tendría una implicación desde un punto de vista asistencial, pero conocer el dato siempre es bueno. Y yo ahí quiero destacar el papel de atención primaria en la realización de la primera onda y estoy seguro que en la segunda, ¿no? Las enfermeras, sobre todo, han llamado a los pacientes, les han citado, les han convencido para que fueran a hacer el test y los resultados pues están ahí y los tenemos incluso por centro de salud, como bien sabéis, con lo cual yo creo que eso es positivo. Pero, repito, insisto en aquello que decía antes al principio de que tenemos que transmitir a la población que los centros de salud y los hospitales son sitios seguros y que es donde tienen que ir para que esas otras patologías que bien comentabas, Manuel, no nos queden ahí sin resolver y sin tratar y tenga una segunda pandemia en pocos meses de la que también hay que estar muy preocupado. Carmen. Perdón. Nada, tranquila, no pasa nada. Adelante. A ver, esto sí que la incidencia de contagios, aunque es muy grande a nivel nacional, porque son más de 51.000 trabajadores contagiados, nosotros identificamos que de esos, a nivel nacional, cerca del 60% son enfermeras, que además se corresponde con los datos que tenemos también en Galicia, en global, de que 794 enfermeros fueron contagiados. Por suerte, efectivamente, ya la mayoría, el 90% están dados incorporados de alta ya, ¿vale? Si bien en Vigo pues se refleja un poquito más baja la incidencia, sí que ha tenido una repercusión en la salud, en las bajas, en la calidad de vida, en la ansiedad que provoca todo esto y que, bueno, que tenemos que ir sobrellemándolos y que esto no vuelva a ocurrir, Si nos contagiamos, pues será porque en algún momento pues estamos, nuestro sistema inmunológico está bajo, pero no por falta de medidas de protección, que eso es lo que está reconociendo ahora, después de tantos meses, el propio Ministerio. Decir, con respecto al estudio, a la segunda onda del estudio de seroprevalencia en la población, a ver, nosotros tenemos muchas dudas al respecto de su necesidad. Bueno, pues si hay que hacerlo, lo hace, pero es que ahí la enfermera está súper implicada porque lo hace ella desde el contacto telefónico, el convencerlo a que venga, explicarle para lo que es, tomar la muestra, en fin, guardar todas las medidas de seguridad porque las hay circuitos diferenciados tanto en el hospital como en los centros de salud, pero es que esto es a mayores de lo que viene haciendo ya de forma cotidiana, que se está ahora retomando la actividad normalizada, pues con los programas y procedimientos de desescalada. Con lo cual, yo es que lo elevo no solamente al gerente del área, sino al propio Sergas y al propio presidente de la Junta. Si es verdaderamente necesario hacer en la segunda toma masiva para seroprevalencia, sabiendo cómo ha circulado el virus en el primer estudio serológico. Pero bueno, el estudio, por ejemplo, de Madrid, del Ministerio de Sanidad, que era otro estudio de prevalencia, se hacía con fines de la prevalencia intrafamiliar. O sea, era un círculo más pequeño, más estrecho. El que hizo el Sergas era pues, para ver cómo circulaba dentro de la población en general. Y bueno, hay unos resultados. Yo simplemente, como sindicato de enfermería, lo que reclamo es que no sobrecarguen innecesariamente a los profesionales, en este caso a las enfermeras y enfermeros, porque bastante tienen ya
con las plantillas ajustadas que padecemos, pues para retomar toda la actividad normal que nos toca hacer. Y aparte, observar todos aquellos posibles casos sospechosos de posibles contagios y que hay que prever toda la situación y, desde luego, preparar lo que pueda suponer pues, el rebrote, que eso es en lo que tenemos que estar ya, aparte de retomar la actividad medianamente ordinaria. Hablaba Carmen de la... Disculpad un momento, de la atención primaria, de esa sobrecarga que les puede venir encima, y yo he escuchado ya a diversas personas que trabajan en centros de salud pues quejarse de que ahora llega el turno de vacaciones, que parece que va a haber pocos médicos de refuerzo en algunos centros de salud, ni siquiera eso, y que van a quedarse bajo mínimos con la situación que haya actualmente. Entonces también quiero preguntar, además, médicos, enfermeros, gente del área sanitaria sobre este asunto, porque al final la gente a lo que más acude es a su centro de salud. Evidentemente, sí, en eso tiene razón, que bueno, la pandemia, por desgracia, no ha mejorado la situación que teníamos previamente de médicos de familia, ¿no? Y la escasez que teníamos antes, pues por desgracia se mantiene. Yo ahí quiero insistir en el papel importantísimo de atención primaria, y Carmen lo apuntaba, ¿no? En esta situación. Lo ha sido en esta primera fase y, como todos decimos, esperemos que no llegue una segunda, pero lo volverá a ser, ¿no? Porque son el sitio más cercano. Yo, Carmen, respecto al tema de las funciones, bueno, yo creo que este test de sobrevalencia hecho por las enfermeras, bueno, pues no es que hiciera falta poner en valor su trabajo, pero ha sido, pues si alguien no lo tenía claro, que la enfermera puede perfectamente hacer esta labor y creo además que por la respuesta que han tenido los pacientes, que cuando les han llamado, básicamente han ido, han sido conscientes de ese valor de la enfermería, ¿no? Ese dato que han obtenido, yo he recibido muchas llamadas en este tiempo de ayuntamientos, de concellos, que lo que me pedían era saber cómo estaba el virus en sus ayuntamientos. Bueno, pues ahora lo sabemos de forma objetiva, sabemos en cada ayuntamiento cómo está, y esa labor, la enfermería de atención primaria y la atención primaria en su conjunto, con una parte importante es la atención comunitaria, pues lo ha desarrollado, ¿no? Respecto a la segunda onda, hombre, si uno se compromete a hacerlo en 2 fases con 120.000 pacientes, eso tiene un estudio estadístico para que luego los datos tengan su valor, y evidentemente hay que mantenerlo porque, bueno, repito, los datos son buenos, los que hemos obtenido de poca prevalencia, pero no por ello tenemos que dejar el estudio a medias, ¿no? El del Ministerio, por ejemplo, como tiene que ser, está ahora acabando su 3ª semana de la segunda ronda y queda todavía otra ronda. Cuando se hace un estudio y se plantea con método científico, hay que llevarlo a cabo, aunque los resultados sean mejores de lo que esperamos, ¿no? Vamos a ver. Con respecto a la segunda oleada de test, yo reconozco que los estudios, como bien dice el gerente, hay que elaborarlos, plantearlos y realizarlos tal como se habían planteado. Pero en este momento tenemos algo muy claro y sabemos que la prevalencia, no es la prevalencia, sino la situación de la enfermedad en Galicia está en una fase de remisión muy grande, con lo cual es posible que en cuestión de, si todo nos ayuda y seguimos en la situación actual, en cuestión de muy pocos días, la situación de nivel de infectados en Galicia sea muy baja o casi ninguna. Entonces, yo diría, y sabiendo, como sabemos y sospechamos, que esto se nos va a alargar en el tiempo, yo diría que este estudio, ya que tenemos los test y que, bueno, yo en un principio tuve muchas dudas de su eficacia y tengo que reconocerlo como algo que yo puse siempre en una fase de que no confiaba mucho en este tipo de test. Y visto que han dado unos resultados similares a otros estudios realizados, este es el momento de resguardarlo, guardarlo, para un momento que veamos que puede haber rebrotes en una zona. Entonces nos puede determinar realmente el índice de rebrote, porque es un estudio que se puede hacer en días, en muy pocos días. Es un estudio muy rápido, que nos da la prevalencia. No nos da el nivel de enfermedad, pero sí nos da la prevalencia. Y si Manuel, ese estudio, sí. En eso, tú sabes que ahora, afortunadamente, tenemos una capacidad diagnóstica pues, importante. Estamos ahora haciendo las PCRs ante un paciente sintomático en primaria en menos de 24 horas. A veces el paciente sale del centro de salud y ya le están llamando para hacer la PCR. Pero después está el rastreo. El rastreo va a llevar sus tiempos.
Sí, sí, bueno, pero y esto evita los rastreos, evitaría incluso, mejoraría los rastreos. Bueno, sabes que ahí los microbiólogos tienen sus dudas, ¿no? Ya lo sé, tenemos que discrepar mucho, Sí, pero pero en todo caso, también quería decir que gracias a haber hecho el test de sobrevalencia, el del Sergas y el del Ministerio, que también se está haciendo en paralelo, y vuelvo a poner en valor ese esfuerzo que han hecho los profesionales sanitarios de hacer los dos a la vez, eso nos ha servido, por ejemplo, ahora en el modelo que tenemos de detección precoz, cuando un paciente sintomático se le pide una PCR, da negativo, se le repite una PCR a las 48 horas, vuelve a dar negativo, entonces en ese momento en el centro de salud se hace el test rápido. Ese estudio de seroprevalencia ha servido para que ahora todos los centros de salud tengan los test y los manejen realmente bien, como lo están manejando, ¿no? Es decir, que en ese sentido también el test nos viene muy bien para engrasar la mecánica de lo que tú, como muy bien apuntas, puede ser necesario. La idea es cualquier paciente con la mínima sospecha tenga un test lo más rápido posible, y en ese camino estamos yendo. Quería introducir, porque ya estamos en este tramo final del programa, pues una pregunta que muchos se hacen. ¿Hemos aprendido de esto? ¿Se va a reforzar la sanidad a partir de ahora desde las administraciones? ¿Se va a intentar mejorar, que haya más profesionales, que se trabaje con todos los equipos de protección? Y sobre todo, si estamos preparados para un nuevo rebrote. Carmen, empezamos por ti. Eso es lo que nos gustaría saber. Sí, efectivamente, creemos y queremos confiar que efectivamente material no va a faltar si es que viene un segundo rebrote. Pero lo que sí pedimos a las administraciones implicadas, porque al fin y al cabo nosotros somos un sindicato que representa a las enfermeras, a los enfermeros y fisioterapeutas, es que los servicios están preparados, porque los profesionales han demostrado que sí que están preparados, que están implicados, que están comprometidos por sacar el trabajo adelante y en esta situación tan complicada y estresante. Pero estamos preparados con las administraciones para efectivamente detectar que ya estamos previendo la posibilidad de un segundo rebrote. En algunos aspectos sí que nos dan señales, en algunos aspectos sí que, bueno, que planifican un poquito lo de los recursos humanos, pero que son pinceladas, y eso es lo que estamos pidiendo en las administraciones. O sea, estamos pidiéndolo a nivel central, a nivel de servicios centrales y a nivel de las distintas áreas, porque habrá que prever todo lo posible. Si no ocurre, pues estupendo. Como se hizo la primera vez aquí en Galicia, la incidencia es mucho menor que en otras comunidades, pero se hicieron una serie de previsiones que no llegaron, algunas se pusieron en práctica y otras no fue necesario. Pues tendremos que hacer lo mismo para la posibilidad de que haya un rebrote. Sí, nosotros seguimos insistiendo que hay que contratar y fortalecer las plantillas. Hay que fortalecer las plantillas enfermeras. Que es además una iniciativa que estamos nosotros pidiendo en el Congreso de los Diputados, a ver si de una vez se aprueba una ley de seguridad al ciudadano con la ILP que hemos presentado. Porque no nos vale de nada el decir, bueno, pues ahora no hay sobrecarga, pues prescindimos de vosotros. No, en este momento no habrá sobrecarga porque estuvimos en un tiempo de parón de aquella manera. Pero ahora hay que retomar la actividad quirúrgica, la actividad de pruebas, la actividad de consultas, y estar suficientemente preparados y dotados, tanto en recursos materiales como profesionales, para lo que pueda venir en otoño, que se nos está anunciando ahí, que incluso el programa de vacaciones estivales pues está un poco adaptado a lo que marca el Ministerio y a lo que intuyen los expertos de un posible rebrote. Otra cosa, decirle al gerente que cuando yo hice la intervención al respecto de la sobrecarga innecesaria de las enfermeras en atención primaria con esto del segundo estudio epidemiológico de prevalencia, a ver, no lo digo por sobrecarga de trabajo, no porque no lo puedan hacer o no lo deban hacer, es que estamos capacitadas y cualificadas para eso y mucho más. Es más, nosotros como sindicato de enfermería pedíamos que los rastreadores fueran las enfermeras, pero claro, reforzándolas y dotando de más profesionales y no que tuvieran que ser teleoperadores, porque lo hace epidemiología, el Servicio de Salud Pública con sus departamentos territoriales y con una gente contratada para ese fin, con un software determinado que es el que comunican al Ministerio. Bueno, pues esa labor de rastreadores se daría más confianza de que le hicieran su enfermera de su centro de salud que unas personas que, con todos los respetos, pues no tienen nada que ver con el ámbito asistencial o sanitario. Pero bueno.
Sobre eso, un matiz. Ese tema se planteó, el seguimiento desde el centro de salud de esos posibles casos. El problema es que nuestra configuración podría suponer que un contacto mío no sea de mi centro de salud, sino que sea de otro centro de salud o de otra provincia. El modelo de rastreador en el centro de salud queda un poco limitado, pero evidentemente la enfermería tiene un papel fundamental en esa detección de casos sospechosos, como se está demostrando, ¿no? Yo, respecto al tema de la plantilla que comentabas, Carmen, bueno, yo sé que lo sabes, yo dar también un par de datos. En el área de Vigo ahora mismo tenemos 370 trabajadores más que los que teníamos al inicio de la pandemia. Concretamente, en la mayoría enfermeras, como no puede ser de otra manera, ¿no? Y esos profesionales que estuvieron desde el minuto 1 o se incorporaron en las primeras semanas, se van a mantener, como sabéis, durante todo este periodo, aunque ahora no estemos en situación de pandemia y aunque estemos en verano, se van a mantener y estarán previstos, disponibles por si hubiera ese rebrote, ¿no? Dentro de esto, destacar, aparte de la enfermería, por supuesto, esos 70 residentes que acababan en el mes de mayo y que la Xunta de Galicia, de forma única en el Estado, les ha renovado el contrato, y ahí incluimos a médicos y enfermeras especialistas, y se lo ha prorrogado de entrada hasta el 31 de diciembre, pero con el compromiso de que sea un año, ¿no? Como se había dicho. Esto es plantilla, estructura, y en base a estos profesionales estamos pues trabajando en proyectos de sostenimiento y cuidado de los pacientes COVID positivos y sobre todo en preparación de ese posible efecto, ¿no? Y ahí quisiera destacar especialmente en esta gente que hemos incorporado mayores, algo que hemos comentado muy por encima, que fueron los profesionales, sobre todo de enfermería, que hemos desplazado a las residencias. En el momento más hemos tenido más de 100 trabajadores del área sanitaria de Vigo, especialmente enfermeras y PKEs, trabajando en las residencias y siendo una de las residencias para conseguir finalmente el resultado que se ha conseguido, ¿no? Y quisiera ponerlo en valor, y esos profesionales siguen contratados con nosotros todavía a día de hoy. Vamos a ver, con respecto a las plantillas, porque me toca de una manera clara. Tenemos un déficit, ya no es que necesitemos reforzar, es que ya tenemos un déficit importante de médicos y principalmente de médicos de familia. Que ahora incluso con esto vieron desbordado su trabajo porque para las residencias se contrataron enfermeras, pero para los médicos se le aplicaron a los centros de salud, que fueron los médicos propios que ya había, no se contrataron nuevos para cubrir hacer esa cobertura y hacer esa atención a las residencias. Manuel, ¿te refieres a las residencias? Sí, a las residencias fueron cubiertas por médicos de los centros de salud, en aquellos sitios donde no había médicos. A ver, se contrataron 3 geriatras adicionales al servicio de geriatría y un neumólogo se dedicó a las de discapacitados, y en aquellos centros donde no había médico en la residencia, en algún caso se le pidió apoyo al centro de salud, que esos pacientes... No, perdona, se pidió no, se aplicó, sí, claro. Se le instauró. No se pidió, se le instauró. No, Manuel, a ver, es que si tú vives en una residencia que está en Mos y estás empadronado en Mos, tu médico de cabecera es el centro de salud de Mos. Y si un paciente de Mos... Sabiendo todos... Perdona, pero es que eso es una sobrecarga sobre el centro de salud notoria y clara. Una cosa no quita la otra. Pero aparte de eso, y que eso no está posiblemente en la mano de esta gerencia, pero claro que lo tenemos que decir claro, es de que como no hagamos una estabilidad laboral de nuestros profesionales que están en este momento haciendo contratos de mes a mes, de 6 meses en 6 meses, y como en este caso, como no hagamos una estabilidad laboral de todo eso, y yo tengo que reconocer que no es una cuestión de esta gerencia, pero es una cuestión de sí, de la autonomía. Tú sabes que los médicos de primaria tienen encima de la mesa un contrato de 1 año prorrogable a 3. No es un problema de estabilidad ahora mismo, es un problema de que no hay médicos, y aunque ofrezcas este contrato... Ya, pero es que es un poco lo que me refiero. Yo a donde quiero ir es a la cuestión de la estabilidad, porque en otros sitios sí le están dando estabilidad, le están dando incluso unos salarios mejores, y cogemos el riesgo de que gente joven que estamos formando, que nos da mucho trabajo formar, se nos vayan fuera. Con lo cual yo pediría, y lo pido yo, no a esta gerencia, porque tengo que reconocer que no es una cuestión de esta gerencia, es una cuestión, y ya que tengo este sitio para poderlo decir, pediría de nuestra autonomía que por favor, se haga la mayor concurso de oposición para nuestros profesionales facultativos, para que no se nos vayan fuera, porque nos estamos quedando sin facultativos. Manuel, y eso es
Tú, como buen médico que eres, el diagnóstico hay que hacerlo bien. Si diagnosticamos pensando que el problema de nuestra sanidad es que los contratos son malos y la gente se va fuera, no abordamos el problema. Ahora mismo, yo no digo que en otros momentos pudiera ser así, pero en estos momentos estamos ofreciendo contratos, antes de la pandemia, contratos de 1 año, prorrogables a 3 y con una plaza en la OPE y con un sueldo de más de 63.000 euros brutos, haciendo 2 guardias al mes. Y a partir de ahí pueden hacer las que puedan hacer, ¿no? A mí me parece que no son unas condiciones, y además conocemos cómo está esto ubicado en el ámbito del Estado. No es un mal contrato. El problema, pues, es de otro tipo. Fundamentalmente, que tenemos una mayor salida de profesionales de los que entran. Aquí hay soluciones que a mí me gustaría que también pidierais. Hay títulos extranjeros pendientes en el Ministerio que el Ministerio no homologa. Hay que sacar nuevas plazas de medicina de familia, ampliar. Nosotros hemos ampliado 17 plazas de familiar y comunitaria. Podemos ampliar muchas más si el Ministerio nos lo permite. Entonces, decir que el problema es que no los tratamos bien, que seguramente se puede tratar mejor, pero vayamos a cosas concretas. El contrato está ahí y el problema es que no hay gente que pueda comprarse. Vamos a ver, no me has querido entender o no me has entendido. Yo no estoy diciendo de que los salarios sean malos. Los hay mejores, pero con lo que hay, la gente aquí se queda y se conforma con lo que hay. Creo que quiere es estabilidad. No un contrato de 1 año o de 3 años. Quiere estabilidad. Es decir, yo quiero mi futuro lo voy a tener en Galicia. Y lo voy a tener pues, en el centro de salud tal o en el hospital cual. Y eso es lo que yo quiero. Y entonces eso es lo que quiere la gente joven que está acabando. Y eso es lo que no se le estamos dando. Y eso es lo que tenemos que darle. Nosotros hacemos una OPE cada muy poco tiempo. Somos la comunidad autónoma pero insuficiente totalmente. Bueno, pero somos la comunidad autónoma que más ofertas públicas de empleo está sacando. Pero insuficientes, reitero, perdón. Sí, tenemos que terminar. Lo siento mucho porque nos hemos ido ya de tiempo. Y agradeceros especialmente a los tres que hayáis estado aquí con nosotros en este nuevo Vigo a Debate, más virtual, cada uno en su casa. Yo echo de menos no poderlos tenerlos aquí, que siempre es mucho más cómodo y más sencillo pues establecer los turnos de palabra. Así que Julio García Comesaña, Manuel Rodríguez y Carmen García, muchísimas gracias a los tres por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias a ti. Muchas gracias, un saludo a mis compañeros. Gracias. Igualmente. Adiós, Julio de Manuel. Hasta luego. Y daros las gracias a los tres como representantes de 3 colectivos sanitarios por la labor que habéis realizado durante esta pandemia. Daros las gracias y el aplauso eterno que siempre os merecéis. Volvemos aquí el miércoles que viene en Vigo a Debate, en Televigo. Hasta la próxima. Adiós.